La noche que decidí denunciar a mi propio jefe, sabía que mi vida cambiaría para siempre. Lo que no imaginaba era que me convertiría en el paria de la empresa, el traidor que todos evitaban en los pasillos. Mis compañeros dejaron de hablarme. Mi nombre se convirtió en sinónimo de delator. Las reuniones se detenían cuando yo entraba. Los almuerzos se volvieron solitarios. Mi escritorio parecía una isla en medio de un océano de desprecio. Recibí llamadas anónimas a medianoche. Encontré mi auto rayado en el estacionamiento. Mi carrera, que había construido durante 12 años, se desmoronó en cuestión de semanas. Me obligaron a renunciar. Mi esposa me miró con una mezcla de orgullo y terror, porque sabíamos que vendrían meses difíciles. Mis hijos no entendían por qué papá ya no iba a trabajar. Las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina. Vendimos el segundo auto. Cancelamos las vacaciones. Los ahorros se evaporaban como agua en el desierto. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, podía dormir, porque había visto cómo mi jefe desviaba millones destinados a proyectos sociales. Había visto las firmas falsificadas. Había visto los documentos que probaban el fraude. Y aunque el mundo me llamara tonto, ingenuo, idiota, por arruinar mi propia vida, yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que la verdad tiene memoria. Sabía que la justicia, aunque lenta, es inevitable. Sabía que un hombre que puede mirarse al espejo sin vergüenza vale más que 1000 salarios. Lo que no sabía era que 5 años después, ese mismo mundo que me escupió vendría a pedirme perdón de rodillas. Trabajaba como director financiero en una de las constructoras más grandes del país. Llevaba 12 años escalando posiciones, ganándome la confianza de ejecutivos y accionistas. Mi oficina tenía vista a la ciudad, ese tipo de vista que te hace sentir importante. Tenía un equipo de 15 personas bajo mi supervisión. Mi salario me permitía vivir bien, muy bien. Casa en un barrio exclusivo, 2 autos, vacaciones anuales en Europa, colegios privados para mis hijos. Era respetado, admirado, incluso. La gente escuchaba cuando yo hablaba en las reuniones. Mi opinión pesaba. A mi firma autorizaba presupuestos millonarios. Había construido esa posición con trabajo, con noches sin dormir, con fines de semana sacrificados. Me había perdido cumpleaños de mis hijos. Había cancelado aniversarios, todo para estar donde estaba. Y entonces, en una tarde de octubre, todo se derrumbó. Mi asistente me entregó una carpeta que debía revisar antes de firmar. Era rutinario, aburrido, incluso. Pero algo no cuadraba. Los números bailaban de forma extraña. Las cuentas no cerraban. Empecé a investigar. Lo que descubrí me heló la sangre. Mi jefe, el director general, había creado una red de empresas fantasma. Desviaba fondos públicos destinados a hospitales y escuelas. Falsificaba licitaciones, sobornaba funcionarios. Y yo, sin saberlo, había firmado algunos de esos documentos. Mi firma estaba allí. Si esto salía a la luz, yo caería con él. Tenía 2 opciones: guardar silencio y proteger mi carrera, o hablar y destruirla. Pasé 3 noches sin dormir. Me sentaba en la sala oscura de mi casa, con esa carpeta sobre mis piernas, sintiendo su peso como si fuera de plomo. Mi esposa, Carolina, me observaba desde el umbral de la puerta. No me preguntaba nada. Ella me conocía lo suficiente para saber que algo terrible estaba ocurriendo. Le conté todo una madrugada, cuando ya no podía más con el secreto. Ella lloró, no de tristeza, sino de miedo. Sabía lo que significaba. Sabíamos lo que venía. Teníamos 2 hijos, Mateo de 8 años y Sofía de 6. Teníamos una hipoteca, teníamos una vida construida sobre la estabilidad de mi trabajo, y yo estaba a punto de prenderle fuego a todo. Carolina me tomó las manos y me dijo algo
que nunca olvidaré. Me dijo que me había enamorado de mí porque era un hombre de principios y que si guardaba silencio para protegernos, dejaría de ser ese hombre. Tenía razón. Siempre la tenía. Al día siguiente, pedí una cita con el director de cumplimiento de la empresa. Le mostré todo: documentos, correos, transferencias bancarias. La evidencia era abrumadora. Anel palideció. Me pidió tiempo para verificar la información. Le di una semana. Durante esos 7 días, viví en la cuerda floja. Cada llamada, cada mirada en la oficina, me parecía una amenaza. Finalmente, el director de cumplimiento me citó. Me dijo que habían confirmado todo, que iban a actuar, que mi nombre quedaría protegido. Mentira. Fue la mentira más cara de mi vida. En menos de 2 semanas, toda la empresa sabía que yo había sido el informante. No sé cómo se filtró la información, pero en esos ambientes, las noticias viajan rápido. Los pasillos se vaciaban cuando yo aparecía. Mis compañeros de años dejaron de saludarme. Algunos lo hacían de forma evidente, girando la cabeza cuando me veían. Otros eran más sutiles, súbitamente ocupados con sus teléfonos. Las invitaciones a almuerzo cesaron. Las conversaciones casuales junto a la máquina de café se esfumaron. Me convertí en un fantasma. Peor aún, me convertí en el enemigo. Escuchaba los murmullos en traidor de la torre en Judas. Decían que lo había hecho por envidia, porque quería el puesto de mi jefe. Decían que había inventado evidencias. Decían que era un resentido que buscaba venganza por algún ascenso negado. Ninguna de esas cosas era cierta. Pero la verdad importa poco cuando la narrativa ya está escrita. Mi equipo, esas 15 personas que había capacitado y mentoreado, empezó a darme la espalda, una por una. Algunos por convicción, creyendo genuinamente que yo era el villano. Otros por supervivencia, porque asociarse conmigo era un suicidio profesional. Entendía a estos últimos. No los culpaba pero dolía igual. El que más me dolió fue Ricardo, mi mano derecha, durante 5 años. Un día me llamó a su oficina. Cerró la puerta. Me miró con una expresión que jamás le había visto. Me dijo que no podía seguir trabajando bajo mi supervisión, que su familia dependía de su trabajo. Que lo entendiera. Lo entendí, pero cuando salí de esa oficina, algo se rompió dentro de mí. Las cosas empeoraron. Empezaron a sabotear mi trabajo. Documentos que desaparecían de mi escritorio. Reuniones a las que no me invitaban. Informes que llegaban incompletos. Decisiones que se tomaban sin consultarme. Me estaban aislando sistemáticamente. El director general seguía en su puesto mientras se llevaba a cabo la investigación interna. Él me veía en las reuniones con una sonrisa fría. Una sonrisa que decía: lo vas a pagar. Y lo pagué. Empezaron a cuestionar mi desempeño. Errores que nunca cometí aparecían en mis reportes. Métricas manipuladas mostraban que mi departamento estaba fallando. Me llamaron a recursos humanos 3 veces en un mes. Advertencias escritas, planes de mejora, amenazaos, apenajaos, veladaos. Mi reputación, construida en 12 años, se desmoronaba. Un viernes por la tarde me citaron a la oficina del director de recursos humanos. Junto a él estaba el abogado de la empresa. Me ofrecieron un trato en renuncia voluntaria. 3 meses de indemnización. Carta de recomendación neutra. O enfrentaba un proceso de despido por bajo desempeño que me perseguiría el resto de mi carrera. No había elección real. Firmé. Salí de ese edificio con una caja de cartón conteniendo 12 años de mi vida. Mi planta de escritorio en fotos de mis hijos. Un diploma enmarcado. Conduje a casa con las manos temblando en el volante. Carolina me abrazó en la entrada. No dijo nada. Solo me abrazó. Esa noche, Mateo me preguntó por qué estaba en casa tan temprano. Le dije que ahora tendría más tiempo para jugar con él. Sonrió. Yo no pude. Los primeros meses fueron brutales. Envié currículums
a todas partes, cientos de ellos. Las respuestas eran escasas, y cuando llegaban, siempre terminaban igual. Entrevistas que parecían prometedoras hasta que hacían la llamada de referencia. Entonces, todo cambiaba. Podía ver el giro en sus expresiones, el tono cordial que se volvía frío, las disculpas educadas. Siempre necesitamos seguir explorando candidatos. No es el momento adecuado. El presupuesto se congeló. Mentiras amables para no decir la verdad. La verdad era que mi nombre estaba manchado. La industria es pequeña. Todos se conocen. Y mi historia había viajado rápido, distorsionada, con cada repetición. Ahora yo era el empleado problemático que había intentado derribar a su empresa, el lunático que había fabricado acusaciones, el riesgo que ninguna compañía quería tomar. Agotamos los ahorros en 6 meses. Tuvimos que vender el auto más nuevo. Luego vinieron los recortes. Cancelamos los clubes deportivos de los niños, las salidas al cine, las cenas, en restaurantes. Carolina buscó trabajo. Consiguió algo en una tienda. Medio tiempo. Salario mínimo. Ella, que había sido abogada antes de dedicarse a los niños. Verla regresar, exhausta, cada tarde, me partía el alma. Yo me quedaba en casa enviando currículums, siendo rechazado, viendo cómo nuestra vida se desintegraba. Mateo empezó a hacer preguntas. ¿Por qué habíamos vendido el auto? ¿Por qué ya no íbamos de vacaciones? ¿Por qué mamá trabajaba ahora? Sofía era muy pequeña para entender, pero sentía la tensión. Empezó a tener pesadillas. Llegó el día que temía. Tuvimos que hablar con los niños sobre cambiar de colegio. No podíamos pagar las mensualidades del privado. Irían a una escuela pública. Mateo lloró, no por el colegio en sí, sino porque dejaría a sus amigos. Me sentí el peor padre del mundo. Esa noche, Carolina me encontró sentado en la cocina a oscuras. Me dijo que esto no era mi culpa, que había hecho lo correcto, que los niños estarían bien, que nosotros estaríamos bien. Yo asentí, pero no le creí. Empecé a trabajar donde pude. Deliveries en bicicleta, Uber, cuando conseguía prestar un auto, trabajos de contabilidad freelance, por monedas, nada estable, nada digno de mi experiencia, pero era dinero. Veía a mis antiguos colegas en redes sociales, sus vidas perfectas, sus ascensos, sus viajes, sus felicitaciones por proyectos exitosos, proyectos construidos sobre el fraude que yo había denunciado y que seguía sin resolverse. La investigación interna se había estancado. El director general seguía en su puesto, más poderoso que nunca. Había ganado, yo había perdido. La justicia que esperaba nunca llegó a Ann, o eso creía. 1 año y medio después de mi renuncia forzada, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Una voz seria se identificó como agente de la Fiscalía Federal. Querían hablar conmigo. La investigación interna había sido un teatro, pero alguien había filtrado información a las autoridades. Estaban construyendo un caso. Necesitaban mi testimonio. Necesitaban las evidencias que yo tenía. Durante los siguientes meses, trabajé con fiscales federales. Les entregué todo, cada documento, cada correo, cada registro que había guardado. Declaré en secreto ante un gran jurado. El proceso era lento, meticuloso, frustrante, pero esta vez era real. No era teatro corporativo, eran investigadores que buscaban la verdad. Mientras tanto, mi vida seguía siendo difícil. Conseguí un trabajo estable finalmente, en una empresa pequeña, ganando la mitad de lo que ganaba antes, pero era algo. Podíamos respirar. Los niños se adaptaron a su nueva escuela, mejor de lo esperado. Carolina dejó la tienda y encontró algo en su campo. Aunque mal pagado, sobrevivíamos. Ya no vivíamos, solo sobrevivíamos. Pero había una llama pequeña de esperanza. La investigación
avanzaba. 2 años después de mi denuncia inicial, cayó la bomba. Redadas federales simultáneas, arrestos, el director general esposado, saliendo del edificio, frente a las cámaras, 11 ejecutivos, más detenidos, cientos de millones, en fraude, documentado. Empresas fantasma desmanteladas. Sobornos a funcionarios públicos expuestos. El escándalo fue nacional. Los noticieros hablaban de ello durante semanas. Y entonces mi nombre apareció, no como el villano, sino como el testigo clave, el empleado valiente que había denunciado el fraude a riesgo de su carrera. Los mismos medios que antes ignoraban la historia, ahora me llamaban héroe irónico. Los periodistas querían entrevista. Yo las rechacé todas. No buscaba fama. Solo quería que se hiciera justicia. El juicio duró meses. Testifiqué públicamente. Fue la primera vez que veía a mi ex jefe desde que renuncié a me. Miró con odio puro. Yo lo miré sin parpadear. Ya no le tenía miedo. La sentencia llegó 3 años después de mi denuncia inicial. 32 años de prisión para el director general. Penas menores, pero significativas para los demás ejecutivos. Multas millonarias en restitución de fondos. La empresa, bajo nueva dirección, tuvo que pagar reparaciones masivas. Los proyectos sociales que nunca se construyeron, finalmente se construyeron. Hospitales en escuelas, en centros comunitarios. Vidas que se salvaron gracias a infraestructura que debió existir años antes. Cuando salí de la corte ese día, Carolina me esperaba afuera. Me abrazó, lloramos juntos. No de tristeza, sino de alivio. El peso que había cargado durante 3 años, finalmente se levantó. Pero la vida no me devolvió lo que perdí inmediatamente. Seguía en mi trabajo modesto. Seguíamos en nuestra casa más pequeña. Los niños seguían en su escuela pública. La diferencia era que podía caminar con la cabeza en alto. Podía dormir sin pesadillas. Podía mirar a mis hijos y decirles con honestidad que su padre era un hombre de palabra. Entonces empezaron a llegar las llamadas. La primera fue de una firma de consultoría importante. Habían seguido el caso. Querían hablar conmigo sobre una posición, director de ética y cumplimiento en salario generoso. Beneficios excelentes. Fui a la entrevista más por curiosidad que por esperanza. Me ofrecieron el trabajo en el acto. Me dijeron que necesitaban a alguien con mi integridad. Alguien que había demostrado que haría lo correcto, incluso cuando le costara todo. Acepté, de repente, mi teléfono no paraba de sonar. Otras empresas querían hablar, invitaciones a conferencias, solicitudes para dar charlas sobre ética corporativa. Mi historia, que había sido mi maldición, se convirtió en mi mayor héroe activo. El mercado de repente valoraba lo que antes castigaba. Integridad, incorruptible, ancoraje moral. Disposición a sacrificar el beneficio personal por el bien común. En un mundo cínico, estas cualidades se habían vuelto raras y por lo tanto valiosas. 5 años después de aquel viernes terrible, cuando firmé mi renuncia, yo era vicepresidente de ética y cumplimiento en una corporación internacional. Mi salario triplicaba lo que ganaba antes. Viajaba por el mundo implementando programas de integridad. Asesoraba a juntas directivas. Capacitaba a ejecutivos. Me pagaban cifras absurdas por dar conferencias de 1 hora. Escribí un libro sobre ética corporativa que se convirtió en bestseller. Las universidades me invitaban como profesor visitante. Habíamos comprado una casa nueva, más grande que la anterior. Los niños estaban en excelentes escuelas. Carolina había retomado su carrera legal. Ahora como socia en un buffet, viajábamos, ahorrábamos
ahorrábamos, vivíamos sin el estrés financiero que nos había aplastado durante años. Pero lo más dulce fue algo más personal. Empezaron a llegarme mensajes de antiguos colegas, de gente que me había dado la espalda en disculpas torpes, intentos de reconexión, algunos genuinos, la mayoría oportunistas. Ricardo, mi antiguo mano derecha, me escribió un email largo. Se disculpaba, explicaba que había tenido miedo, que había estado equivocado, que admiraba lo que hice. Le respondí, le dije que lo entendía, que no guardaba rencor. Era verdad. Ya no había espacio para el rencor en mi vida. Una tarde recibí una invitación inesperada. La empresa donde trabajé, completamente reestructurada bajo nueva dirección, quería honrarme a una ceremonia. Un reconocimiento público en Dudí, Ann Carolina, me dijo que fuera, que cerrara ese capítulo apropiadamente. Fui en el salón, estaba lleno. Nueva dirección, nuevos empleados, algunos rostros antiguos que habían sobrevivido la purga. El nuevo director general dio un discurso emotivo sobre integridad institucional, sobre cómo un hombre había tenido el coraje de arriesgarlo todo por hacer lo correcto, sobre cómo eso había salvado a la empresa de la destrucción total. Me entregaron una placa en aplausos, apretones de manos. Después, varios de mis antiguos colegas se acercaron, algunos para disculparse, otros simplemente para saludar, como si los últimos 5 años no hubieran ocurrido. Les di la mano, sonreí, pero mantuve la distancia, porque había aprendido algo valioso, que el carácter se revela en la crisis, que la gente que te abandona cuando caes no merece estar cuando te levantas. Esa noche, manejando a casa, pensé en todo el camino recorrido, las noches sin dormir, las cuentas sin pagar, las miradas de desprecio, el aislamiento, el miedo, el sacrificio, y luego la reivindicación, el triunfo a la recompensa. Pero me di cuenta de algo importante. La verdadera recompensa no era el dinero, no era el prestigio, no eran las disculpas tardías, ni el reconocimiento público. La verdadera recompensa era poder mirarme al espejo cada mañana sin vergüenza. Era la mirada de orgullo en los ojos de mis hijos. Era saber que cuando enfrenté la prueba más difícil de mi vida, no parpadeé. Hoy dirijo mi propia consultoría. Ayudo a empresas a construir culturas de integridad. Investigo casos de fraude. Protejo a denunciantes. Me convertí en lo que necesité y no tuve cuando tomé mi decisión. Gano más dinero del que jamás imaginé. Viajo constantemente. Mi nombre aparece en artículos especializados. Me invitan a paneles internacionales. Pero nada de eso importaría si hubiera tomado la otra decisión aquella noche de octubre. Si hubiera guardado silencio, si hubiera protegido mi carrera a costa de mi conciencia. Porque puedes reconstruir una carrera, puedes recuperar dinero, puedes mudarte a una casa más grande, pero no puedes recuperar tu integridad una vez que la vendes. Esa se va para siempre. A veces recibo llamadas de personas en situaciones similares, empleados que descubrieron algo terrible, que tienen miedo de hablar, que saben lo que les costará. Les cuento mi historia. No les digo qué hacer. Eso es su decisión. Pero les digo que el costo de hacer lo correcto es alto, pero temporal. El costo de no hacerlo es permanente. Les digo que la justicia es lenta, pero llega. Les digo que el mundo es más justo de lo que parece en los momentos oscuros. Y les digo que, al final, la vida recompensa a quienes tienen el coraje de mantenerse firmes, no siempre a no rápido, pero cuando lo hace brutalmente. Mis hijos ahora tienen 18 y 16 años. El otro día, Mateo me preguntó sobre aquellos años difíciles, si me arrepentía de mi decisión, si haría lo mismo otra vez. Le dije
la verdad. Le dije que fueron los años más difíciles de mi vida, que hubo noches en que dudé, que hubo momentos en que el peso era casi insoportable, pero que sí, lo haría todo otra vez, sin dudarlo, porque le enseñé algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Le enseñé que los principios no son negociables, que la integridad no tiene precio, que hacer lo correcto vale más que cualquier salario, cualquier título, cualquier comodidad material. Asintió, me dijo que estaba orgulloso de Mian, que cuando tuviera que enfrentar sus propias decisiones difíciles, recordaría esta historia. Esa conversación valió más que todos los reconocimientos, todos los aplausos, todo el éxito profesional combinado. 5 años después de aquella noche oscura en que decidí denunciar el fraude, estoy sentado en la terraza de mi casa. Carolina prepara café adentro. Los niños están con sus amigos. Es un sábado tranquilo, ordinario, perfecto. Pienso en el hombre que era hace 5 años, asustado, arruinado, humillado, dudando de su decisión. Quisiera poder hablarle, decirle que aguante, que viene algo mejor, que el dolor es real, pero pasajero, que la justicia llega, que la vida recompensa, pero no puedo. Él tiene que caminar ese camino solo, como yo lo caminé, como todos lo caminamos cuando enfrentamos nuestros momentos decisivos. Lo que puedo hacer es vivir de tal manera que justifique su sacrificio, que honre su coraje, en que valide su decisión. Y eso hago cada día. Tomo mi café, miro la ciudad desde mi terraza y sonrío porque elegí hacer lo correcto. Me humillaron por ello, perdí todo. Pero el tiempo hizo justicia. La vida me recompensó. Y aunque fue brutal el camino, aunque el costo fue alto, aunque hubo momentos en que pensé que no sobreviviría, ahora sé algo con certeza absoluta. Sé que un hombre que mantiene su integridad, cuando el mundo entero le dice que la venda, ese hombre es invencible, porque ya no puede perder nada que realmente importe. Ya ganó la única batalla que vale la pena pelear. La batalla contra sí mismo. La batalla por su alma. Y esa victoria, esa recompensa brutal que llega después del sufrimiento, esa nadie te la puede quitar jamás.